Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Aún resuenan en nuestros ecos la importancia de la fiesta de ayer, San Pedro y San Pablo. Mañana en tantas iglesias del mundo, como es domingo, será una oración por el Papa, que es el sucesor de Pedro, y el que habla con la fuerza y la autoridad de Pablo. El único obispo, el de Roma, que sucede a un apóstol concreto y habla con la autoridad de dos apóstoles, los dos trofeos de Roma. Vamos pues a ofrecer hoy la misa por el obispo de Roma, por el Papa Francisco, sintiéndonos en comunión con toda la Iglesia universal. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Oremos. Oh Dios, que en tu providencia quisiste edificar tu iglesia sobre la roca de Pedro, príncipe de tus apóstoles. Mira con amor a nuestro Papa Francisco, y tú que lo has constituido sucesor de San Pedro, concédele la gracia de ser principio y fundamento visible de la unidad de fe y de comunión de tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de las Lamentaciones. Ha destruido el Señor, sin piedad, todas las moradas de Jacob. Ha destrozado, lleno de cólera, las fortalezas de la hija de Judá. Echó por tierra y profanó el reino y sus príncipes. Se sientan silenciosos en el suelo los ancianos de la hija de Sión. Cubren de polvo su cabeza y se ciñen con saco. Humillan hasta el suelo su cabeza las doncellas de Jerusalén. Se consumen en lágrimas mis ojos, se conmueven mis entrañas. Muy profundo es mi dolor por la ruina de la hija de mi pueblo. Los niños y lactantes desfallecen por las plazas de la ciudad. Preguntan a sus madres: ¿dónde hay pan y vino? Mientras agonizan como los heridos por las plazas de la ciudad, exhalando su último aliento en el regazo de sus madres. ¿A quién te compararé? ¿A quién te igualaré, hija de Jerusalén? ¿Con quién te equipararé para consolarte? Doncella, hija de Sión, pues es grande como el mar tu desgracia. ¿Quién te podrá curar? Tus profetas te ofrecieron visiones falsas y vanas. No denunciaron tu culpa para que cambiara tu suerte, sino que te anunciaron oráculos falsos y seductores. Sus corazones claman al Señor. Muralla de la hija de Sión, derrama como un torrente tus lágrimas día y noche. No te des tregua, no descansen tus ojos. Levántate, grita en la noche, al relevo de la guardia. Derrama como agua tu corazón en presencia del Señor. Levanta tus manos hacia Él, por la viña de tus niños, que desfallecen de hambre por las esquinas de las calles. Palabra de Dios. No olvides sin remedio la vida de los pobres. No olvides sin remedio la vida de los pobres. ¿Por qué, oh Dios, nos rechazas para siempre y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sión donde pusiste tu morada. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio.
El enemigo ha arrasado todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea, levantaron sus propios estandartes. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Como quien se abre paso entre la espesa arboleda, todos juntos derribaron sus puertas, las abatieron con hachas y mazas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias, que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve, y va. A otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: vete y que te suceda según has creído. En aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. ¿Dónde podemos encontrar pan y vino? ¿Dónde podemos encontrar un alimento que nos dé fuerza en medio de la zozobra? Cuando todo parece que se cae, cuando no hay ilusión. Mirad que la lectura de las Lamentaciones es una lectura que se puede aplicar perfectamente a nuestro tiempo. ¿Dónde podemos encontrar pan y vino? ¿Cómo te consolaré a ti, hija de Jerusalén? ¿Dónde está el pan y el vino? Que son el consuelo, sino en la misma hija de Jerusalén, en la Iglesia. Es la Iglesia, a pesar de sus pecados, a pesar de que en la Iglesia hay cantidad de hombres y mujeres que somos pecadores, es en la Iglesia donde encontramos la única esperanza, la única enseña levantada ante el mundo. La Iglesia es santa, a pesar de nosotros,
pero ella es santa. La Iglesia no es pecadora en sí misma. La Iglesia es el cuerpo de Cristo que se levanta como enseña ante las naciones. La Iglesia es la continuadora de Israel. La Iglesia ya estaba saliendo en Abraham. La Iglesia estaba liberándose en Moisés. La Iglesia hoy sigue teniendo una voz profética porque es la misma voz que el Espíritu la hace repetir cuando proclama el Evangelio. Ayer celebrábamos a Pedro y a Pablo. Hoy prolongamos esa celebración recordando los mártires romanos, celebrando esta misa votiva por el obispo de Roma, por el Papa Francisco, pidiendo por él, porque la Biblia nos enseña a que la Iglesia cuando estaba en dificultades, Pedro oraba por él. Y a Pedro siempre se le sostiene con la oración. Digo Pedro porque por boca de Francisco sigue hablando Pedro. Independientemente de quién sea Pedro, independientemente de quién sea, es Pedro. Argentino, alemán, polaco, italiano, francés, español, por boca del Papa sigue hablando Pedro. Y Dios nos concede en cada momento lo que más nos conviene. Realmente se ve eso a todo pasado, pero en cada momento Dios nos conviene, Dios nos concede lo que conviene y hay que escuchar. Hay que escuchar el qué, el magisterio, que nos enseña con docilidad de aprender. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer y enseñar. Ayer justamente conocí unas maestras catalanas. Maestras, además me gustó porque se presentaron como maestras, no como profesoras. Es distinto ser profesor que ser maestro. Es muy difícil ser maestro, Maestro supone una vocación, Profesor es el que profesa, el que dice algo. Maestro es el que intenta ponerse en lugar de aquel que tiene que ser enseñado. Pues conocí a esas maestras en Abrera, me decían que hay dos palabras que para ellas son fundamentales. Yo dije, ¿qué dos fundamentos tan importantes tienen estas mujeres? Audacia y creatividad. Si a la Iglesia le falta audacia y creatividad, estamos perdidos. Porque hay que tener audacia para seguir diciendo al mundo, aquí en la Iglesia, aquí está el pan y el vino que necesitáis, aquí está la Eucaristía. La hija de Sión es la que sigue llevando el cántaro de agua. Hay que tener creatividad para mostrar al mundo que necesita un cántaro de agua. Me decían ayer, tanta gente ya no está bautizada. En un pueblo de 28.000 habitantes, solo 50 van a misa los domingos. Una realidad concreta. Es decir, tenemos todavía mucha razón para evangelizar, Hay mucho campo que hacer. No pensemos que España es católica. No pensemos como 40 años, hace 40 años. Es que hace 40 años, si hace 40 años tenemos todos más pelo y menos kilos. Pero es ahora, con creatividad, como decían las maestras, dando la Iglesia y presentando una voz autorizada que es la voz del obispo de Roma, que habla con la autoridad de Pedro y Pablo, el único obispo, decía yo al principio, el único obispo de toda la Iglesia que sucede a un apóstol concreto, el apóstol Pedro. El obispo de cada diócesis sucede a los apóstoles. Los obispos tienen autoridad porque son sucesores de los apóstoles, pero Pedro es el príncipe de los apóstoles, aquel que fue cambiado su nombre de Simón por roca, piedra, Pedro en castellano, para significar lo que es la Iglesia, asentada sobre la roca que es Cristo. Y vendrán vicisitudes, y vendrán varapalos, y vendrán problemas, y vendrán situaciones adversas que habrá que afrontar con creatividad y con audacia. Fijaos que dos palabras mágicas para aplicar la vida de la Iglesia. Creatividad. No lo de siempre, no lo de siempre, no vamos a cambiar. En cuanto digamos esto, estamos perdidos. No, lo de siempre. No, lo de siempre no. Lo de ahora. Para vivir lo de siempre hay que vivir lo de ahora. Hay que cambiar mucho para seguir siendo lo mismo. Agarrad esta frase. Hay que cambiar mucho
para seguir siendo lo que somos. No se trata de repetir esquemas del pasado, sino al mundo de hoy que no cree, cómo presentarle a Jesucristo. Decía San Juan Pablo II, nuevos métodos, nuevo ardor, nueva evangelización. Aquellas palabras del Papa no han pasado. Nuevo ardor, nuevos métodos, nueva evangelización. Pero hace falta orar mucho, pedirle al Espíritu Santo fuerza para ser auténticos maestros, como decían ayer, auténticos maestros. Enseñar a la gente, ser marcos de referencia. El Papa lo es en la Iglesia. Hoy pedimos por el Papa, sucesor de Pedro, pero cada uno de nosotros tiene que fundamentar su fe para que la fe de los hermanos se fundamente. Lo único que vamos a llevarnos a la vida eterna es la riqueza de la fe que hayamos compartido. Y un pecado grave de omisión es no haber hecho apostolado, no dar testimonio de la fe. No hemos sido elegidos únicamente para seguir a Cristo, sino para testimoniar a Cristo. Cristo ha dicho a Pedro, sígueme. Pero Cristo ha dicho a Pedro, anuncia el Evangelio. Cristo a cada uno nos ha dicho, sígueme. Y a todos nos dice, con creatividad y con audacia, vamos a ver cómo podemos seguir haciendo presente a Jesucristo para que la memoria del agua, el bautismo, para que la memoria del pan y el vino que están en la Iglesia sigan siendo actuales y el mundo viva. Creyendo en la fuerza curativa de Cristo, Maestro y Sanador, elevemos preces por todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración. Para que el Señor otorgue la firmeza de la fe, la alegría de la esperanza, el fervor de la caridad y el gozo de la unidad a la Santa Iglesia extendida por todo el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se digne acrecentar entre las naciones sentimientos de solidaridad e inspire a los gobernantes deseos de trabajar por la paz y el progreso de los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas sientan la protección de María y se vean libres de sus angustias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros seamos, como la Virgen María, fieles oyentes de la palabra de Dios, para acogerla y meditarla en nuestro corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira con amor a tu siervo Francisco, el Papa de Roma, a quien has elegido pastor de tu Iglesia. Concédele que su palabra y ejemplo sean provechosos al pueblo que él preside, para que llegue a la vida eterna junto con el rebaño que le ha sido confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta propicio, Señor, los dones que ofrecemos
y dirige con protección continua tu Santa Iglesia, juntamente con nuestro Papa Francisco, a quien constituiste su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como Estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jorge y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo daos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. De que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Después de participar en esta mesa santa, te suplicamos, Señor, que por la eficacia de ese sacrificio confirmes a tu Iglesia en la unidad y en la caridad. Guardes y protejas a tu siervo Francisco, Papa de Roma, junto con la grey que le fue confiada por Jesucristo nuestro Señor. Hemos comenzado hablando de aquellas mesas catalanas de Abrera. Hemos celebrado la misa por el obispo de Roma y quiero acabar haciendo una mención del obispo de León. Mi intención de la misa he tenido presente. Hoy es el aniversario de su ordenación. Un gran liturgista, Julián López Martín. Pidamos para todos ellos que hemos mencionado esa fe del centurión. Esa fe del centurión, y para todos los que hemos participado, la misma fe del centurión, que sepamos decir: no soy digno, pero una palabra tuya me sana. Eso lo pidamos para todos. No somos dignos, pero una palabra sana. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En la alegría de Cristo podéis ir en paz.
prefiero